Hola amigos, yo soy Moy y sean bienvenidos a mi canal Orquídeas Puebla y Plantas Exóticas. El día de hoy estoy muy contento porque te voy a presentar un ejemplar de un Oncidium tigrinum y vamos a hablar un poquito de las generalidades de las plantas Oncidium. ¿Y qué crees? Vamos a hacer una división, así es que no te puedes perder este video y verlo hasta el final. Pues bien amigos, el día de hoy, como les había comentado anteriormente, quiero presentarles a este hermoso Oncidium tigrinum. Para mí es una planta muy especial porque tiene unas características increíbles, como es ese labelo tan grande de un color amarillo completamente intenso. Y pues bueno, quienes ya van conociéndome, pues se dan cuenta que soy amante de las especies. Y en el caso de él es una planta completamente pura, es una especie, es por eso que pues ocupa un lugar muy especial dentro de mi colección. Les comento, en el caso de los Oncidium, es importante que ustedes cuando adquieran uno sepan si es especie, de dónde viene, porque hay Oncidiums que son de clima caliente y hay Oncidiums que son para climas templados. En el caso del Oncidium tigrinum es un clima templado el que él necesita, ya que normalmente se da en alturas entre los 1600 y 2500 metros sobre el nivel del mar. En el caso de nosotros estamos a 2100 metros aproximadamente aquí en Puebla, México. Ahora bien, eso de la altura es importante porque a mayor altura quiere decir que el clima va a ser más templado. A menor altura o a nivel del mar, pues quiere decir que va a ser un clima mucho más cálido, ¿sí? En el caso de él, si tú te lo llevas a un lugar donde hace demasiado calor, pues desafortunadamente no es su clima y llevas el riesgo de que no te florezca. Vamos a hacer un pequeño acercamiento para que puedas ver y deleitarte con esta floración tan espectacular. A mí lo que me gusta, adquiere su nombre de tigrinum precisamente por las rayitas que tiene en sus pétalos y sépalos. Pero adicional a ello, a mí lo que me fascina es su falda tan larga, su labelo tan marcado, tan exuberante. Hablando de los Oncidiums, hay una diversidad increíble en especies, pero aparte, pues últimamente se han hecho muchos cruces, muchos híbridos muy interesantes. Pero independientemente de hablar de especies o híbridos, quiero que platiquemos un poquito acerca de la planta del Oncidium como tal. Lo primero que quiero que notemos es que los Oncidium tienen bulbos, ¿sí? Esto es importante porque cuando hablamos que los Oncidiums tienen bulbos, quiere decir que ellos van a guardar reservas en esos bulbos. Esto, antes de continuar, yo quiero comentarte algo. Cuando yo te platico acerca de las orquídeas y que hay que aprender a usar la lógica, es porque la planta en sí misma te va a decir cuáles son sus requerimientos, ¿sí? Entonces, en el caso de cuando una orquídea tiene bulbos, quiere decir que ahí guarda sus reservas de alimentos, sus reservas de energía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debes de tener cuidado porque un exceso de agua va a generar una pudrición. Un exceso de agua en una planta con bulbos, como son los Oncidiums, como son las Cattleyas, como son las Laelias, como son todas las plantas que tienen bulbos, es más fácil que se te mueran por exceso de agua que por falta de ella. Así es que lo primero que tienes que aprender de los Oncidiums es que tienen bulbos, por lo tanto no te debes de pasar de agua. Otra de las cosas que a mí me gustaría comentarte como un tip muy particular de los Oncidiums es que sus raíces son muy delgadas, ¿sí? Los Oncidiums son completamente epífitos, es decir, se dan en los troncos de los árboles. Pero a diferencia de las Cattleyas que tienen unas raíces muy gruesas, los Oncidium tienen unas raíces muy delgaditas. ¿Eso para qué nos sirve? Es muy importante porque quiere decir que si tú vas a tener un Oncidium en maceta, es importante que el sustrato sea de granulometría pequeña. Es decir, para que se entienda y en español, quiere decir que el sustrato que tienes que usar es pequeño, ¿sí?
A diferencia de una Cattleya, puedes usar un sustrato mediano o un sustrato grueso, pero en el caso de los Oncidium, el tipo de raíz delgadita te está diciendo que necesita un sustrato pequeño. El que tenga bulbos te está diciendo que necesita un sustrato que drene perfectamente, que sea muy ventilado, que le dé la oportunidad de que cuando tú lo riegues toda el agua se salga y se seque lo más pronto posible. Una de las desventajas que tienen los Oncidiums precisamente es que es muy fácil que se llene de hongos. Es muy fácil que las hojas se manchen por hongos y en cuanto tú ves que una hoja está manchada, te está diciendo que tienes un exceso de humedad. Y ese exceso de humedad no necesariamente es humedad ambiental, porque, ojo, sí necesitan humedad ambiental, pero quiere decir que nos estamos pasando por ahí de agua, ¿sí? Así es que, pues bueno, antes de continuar, porque queremos separar, queremos dividir un Oncidium contigo, quiero presumirte 2 flores de Laelias. Este es un comercial, este es un paréntesis, así es que sigue con nosotros. Bien amigos, antes de dividir el Oncidium, que te sugiero que te esperes porque va a estar padrísimo y sin duda creo que vas a aprender algunas cosas, cortamos estas 2 Laelias, las tuvimos que cortar porque las varas eran demasiado largas, entonces iba a ser un poquito difícil enfocarlas, pero la primera que te quiero presentar es una Laelia amceps. Esta Laelia es muy común aquí en México, la forma es muy bonita y déjame decirte que varía mucho en cuanto a la forma, en cuanto a lo largo de la vara, según el estado de la república que vengan. Pero quería compararla con esta otra Laelia, que es una Laelia amceps también, pero esta es una Laelia amceps lineata. Se le llama así precisamente por las rayitas que tiene en esta parte. Te comento que no es la más rayada que tengo, pero pues bueno, esta fue la que ya se adelantó. Todavía faltan unos días para que abran todas ellas, pero no quería pasar la oportunidad de presentártelas, que tuvieras 2 flores exactamente juntas para que pudieras ver esta comparación entre una Laelia amceps normal, por así decirlo, y una Laelia amceps lineata. Ya cuando abran las demás te las iré mostrando, ya que en efecto tenemos unas mucho más rayadas, mucho más marcadas. Manos a la obra, vamos a dividir este Oncidium. Te comento que en el caso de este Oncidium, él es un Oncidium sphacellatum o sphacellatum. Normalmente son rayaditos también, la especie es Oncidium sphacellatum. Él es un caso especial porque es un Sphacellatum flava, es decir, es exactamente igual pero sin rayitas, es completamente amarillo, ¿sí? Lo voy a dividir por lo siguiente. Si te das cuenta, ya se sale de la maceta, y aparte de que ya se sale de la maceta, algo que me gustó mucho de él es que un bulbo trasero retoñó. Entonces lo que vamos a hacer es cortar esta parte para replantarla y vamos a dejar esto, no lo vamos a tocar, ahí va a seguirse desarrollando. Vale la pena comentar que me voy a atrever a hacer este cambio porque las raíces tienen nuevos crecimientos. La raíz se está desarrollando de una forma fenomenal, de una forma increíble, así es que creo que es el momento perfecto. En el caso del Sphacellatum, florece en el mes de mayo. En algunas comunidades de Veracruz le llaman flor de mayo precisamente porque florece en esa temporada. Es un Oncidium muy noble, es un Oncidium muy abundante. Por ahí te voy a poner una fotografía para que veas cómo se da de manera natural y es exuberante, ¿sí? Entonces, pues bien, manos a la obra. Y ya te iré diciendo algunos tips acerca de los Oncidiums. Lo primero que vamos a hacer es mostrarte los materiales que vamos a utilizar para poder dividir a este Oncidium.
Los materiales que vamos a usar son tijeras, como ya has visto anteriormente. Yo utilizo dos tipos de tijeras, una gruesa para cortar pues las partes más gruesas, como son los rizomas, y unas tijeras delgaditas por si las llego a necesitar. Sumamente importante, y siempre se los comento, es que deben de desinfectar perfectamente sus tijeras. Ahorita estas tijeras ya están desinfectadas. Es muy fácil hacerlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Las pones al fuego directo y cuando estén al rojo vivo las pasas y las pones debajo del agua fría. Este choque térmico va a hacer que se elimine cualquier tipo de hongo o bacteria o incluso virus. Y es importante que lo hagas porque si tú cortas con estas tijeras una planta que está enferma y después cortas otra planta, lo único que estás haciendo es propagar la enfermedad, ¿sí? Así es que, bueno, aquí están las tijeras. Traje dos macetas y vamos a ver cuál es la que mejor le queda. Son macetas de plástico, pero como te había comentado anteriormente, en el caso de los Oncidium es muy, pero muy importante que haya una buena ventilación. Así es que independientemente de los hoyitos que traen estas macetas, que son bastante buenos, yo le hice algunos hoyitos adicionales. Lo hice con un desarmador, lo puse al fuego y de ahí fui perforando, ¿sí? Como es plástico es muy sencillo. Esto lo hice con la intención de que pues haya una mayor circulación de aire, que es sumamente importante en el caso de los Oncidiums. El sustrato, como sabes, yo uso mucho la piedra de tezontle, pero en esta ocasión tengo el tezontle un poquito más finito, con la intención de que sea el adecuado para ella. Tú puedes usar una mezcla de tezontle, puedes usar carbón, puedes usar fibra de coco, puedes usar corteza de pino, puedes hacer una mezcla de estos componentes. Recuerda, es importante que sea en una granulometría pequeña, es decir, que el sustrato no sea grueso, sino que sea pequeño, que sea delgado, y ahorita vamos a platicar por qué, ¿sí? En mi caso solo voy a usar esto, pero tú puedes usar una mezcla de esto, de los que te comenté anteriormente. Un palito, porque recuerda que orquídea que se mueve es orquídea que se muere. Y unos alambritos, estos son alambritos como los que vienen para tapar el pan de caja con el que te haces tu sándwich. Esos alambritos son perfectos para sujetar nuestras orquídeas. Y por último, pues bueno, aquí tengo en este atomizador, tengo Captan y tengo un enraizador, el cual pues me va a ayudar muchísimo para que mi planta esté en buenas condiciones. El Captan es un fungicida. El fungicida me va a ayudar porque al momento de estar cortando se van a testerear las raíces, se van a lastimar y si no le pongo nada para protegerla, por ahí puede entrar un hongo o una bacteria y va a matar a mi planta recién dividida. Al ponerle el Captan estoy evitando que se vaya a infectar, ¿correcto? Y ahora sí, manos a la obra, vamos a hacer el corte en este Oncidium. Cuando vayas a hacer un corte en un Oncidium, recuerda que deben de ser por lo menos 3 o 4 bulbos, ¿sí? Así es que yo voy a contar 1, 2, 3 bulbos. Así es que esta es la parte que voy a cortar. Aparte no puedo cortar porque este es un bulbo trasero, pero le dio vida a este. Así es que vamos a cortar aquí. Entonces, espérenme un momento. Vamos a buscar cortar. Como les comento, para los cortes gruesos, yo utilizo estas tijeras gruesas. Ahí ya corté el rizoma, creo que hasta se escuchó. Y ahora lo que voy a hacer es sacar esta parte, ¿sí? Si se dan cuenta, está saliendo con mucha facilidad porque estaba en la parte trasera, ¿sí? En la parte, ya casi estaba fuera de la maceta, ¿bien? Y acá dejé una herida, así es que sumamente importante aplicar Captan. Y vamos a ser generosos en poner Captan para que no se nos vaya a infectar nuestra planta, ¿sí? Así es que esto lo vamos a devolver a su lugar
no vamos a hacer absolutamente nada porque pues ella va a seguir creciendo de este lado, ¿sí? Ahora vamos a trabajar sobre la división que ya hicimos. Esta es la división que hicimos, queridos amigos. En la parte de atrás está donde hicimos el corte, así es que vamos a aplicar el caftán. Voy a ponerla aquí sobre la mesa para que ustedes puedan ver el excelente sistema radicular que tiene, y es por eso que me estoy atreviendo a hacer esta división en esta temporada. Voy a cortar, yo sé que ustedes van a decir, ¿por qué? Bueno, voy a cortar estas raíces porque al momento de hacer la siembra, estas raíces de todas formas se van a lastimar. Así es que es mejor que haga el corte ahorita para que pueda yo desinfectar y evitar que haya algún tipo de enfermedad, ¿sí? Ya que hice este corte, no voy a cortar más porque si se dan cuenta las raíces están en excelentes condiciones, así es que vamos a desinfectar perfecto. En casa lo ideal es que esto lo dejes ventilando unos 2 o 3 días hasta que las heridas estén completamente secas. Ahorita por temas del video ya vamos a hacer la siembra, no hay riesgo porque estoy aplicando un fungicida, pero si tú lo haces en casa, aun cuando apliques el fungicida, lo importante o lo recomendable es que la dejes secar unos 2 o 3 días en un lugar sombreado pero ventilado. Normalmente el momento idóneo para trasplantar o para dividir un oncidium es cuando esté botando nuevos retoños. Ellos suelen hacerlo en las partes laterales del bulbo, ¿sí? Sin embargo, nosotros lo estamos haciendo ahorita en primera porque si te diste cuenta ya se salía de la maceta. En segunda porque tiene un crecimiento de raíces excelente. Eso quiere decir que él no va a resentir absolutamente nada. Y estamos hablando que en el caso de este Oncidium sphacellatum flava florece en el mes de mayo, así es que le va a dar un buen tiempo ahorita para recuperarse y para que en el mes de mayo él pueda sacar una floración exuberante, ¿sí? Quiero hacer un paréntesis antes de sembrarlo y quiero ver si te puedes acercar, porfa, para que puedas ver las raíces. Estas raíces, si te das cuenta, son muy delgaditas. A eso me refería yo con que cuando una orquídea tiene unas raíces muy delgadas, te está diciendo que necesita un sustrato muy fino, un sustrato pequeño, no un sustrato grueso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a escoger la maceta. Traje 2 macetas, como te había comentado, ya les hice unos hoyitos adicionales para que haya una ventilación adecuada, ya que es sumamente importante para ellos, ¿sí? Vamos a ver, tenemos esta, pero si te das cuenta es demasiado espacio lo que tendría. Así es que la vamos a sembrar en esta maceta y quedaría de esta forma. Recuerda que en el caso de las orquídeas no es necesario que tengan una maceta tan grande. No porque tengas una maceta enorme va a crecer más tu planta. Al contrario, si tiene una maceta muy grande, ella se va a preocupar por colonizar toda la maceta y no vas a ver el follaje y no vas a ver las floraciones que queremos, ¿sí? Entonces vamos a escoger esta maceta. Yo creo que queda perfecta allí y lo que voy a hacer es poner sustrato. Yo separé un poco de sustrato grueso para que ese esté en la base de mi maceta. Es piedra de tezontle. Recuerda que tú puedes usar una mezcla de tezontle con corteza de pino, con fibra de coco, dependiendo que sea lo que se adapte más a tu clima. Voy a poner el tutor o palito con la intención de que le dé una firmeza a mi planta, ¿sí? Porque recuerden que es regla de oro que orquídea que se mueve es orquídea que se muere, ¿sí? La piedra más gruesa la mandé al fondo con la intención de que
sostenga y haya una muy buena ventilación. Eso es súper importante en las orquídeas Oncidium, ¿sí? Una ventilación muy buena. Y ahora sí, vamos a ver cómo lo voy a presentar. Yo creo que sería a esa altura. Voy a cambiar mi tutor un poquito hacia acá. Recuerden, amigos, que el corte tiene que quedar pegado a la pared de la maceta, ¿sí? Esta parte donde hicimos el corte tiene que quedar pegado a la pared de la maceta. Voy a fijar nuevamente el tutor. Le voy a poner el alambrito de ese pan de caja. Ya la marca que utilices, pues ese ya es otra cosa. Y ahora sí, voy a poner mi Oncidium. Vamos a ver. Creo que ahí está, ahí quedaría perfecto. Aunque mi alambrito quedó muy arriba. Así es que lo vamos a poner un poquito más abajo. Lo voy a recorrer hacia abajo. Que quede bien firme para que no se mueva. Vamos a ver. Ahora sí. Voy a atar uno de los bulbos traseros para que le dé firmeza a mi Oncidium y no esté bailoteando, no se mueva, y eso me ayude a que él se sienta completamente seguro. Nuevamente recuerden que es regla de oro: orquídea que se mueve es orquídea que se muere, ¿sí? Bien, creo que a esa altura va a estar perfecto. Y ahora sí voy a tomar el sustrato. Recuerden que les había dicho que busquemos ya un sustrato más delgadito, no tan grueso, porque en el caso de los Oncidium la raíz nos está diciendo que necesita sustratos delgaditos. Lo único que voy a hacer es rellenar un poquito o un muchito toda la maceta para que él esté completamente firme, ¿sí? Le estoy quitando las piedras más grandes porque, como les comentaba, las raíces nos dicen que él necesita un sustrato delgadito, ¿sí? Un sustrato pequeño. Este es un tema que a mí me gusta mucho porque las plantas siempre nos van a decir cuáles son sus necesidades básicas, ¿sí? Son detallitos que uno va aprendiendo sobre la marcha. Y yo he aprendido que cuando es una orquídea epífita y tiene raíces delgadas, nos está diciendo que quiere un sustrato delgado. Cuando es una orquídea epífita y tiene raíces gruesas, quiere o necesita o te exige un sustrato más grueso, ¿sí? Vamos a ver. Yo estoy muy contento porque es una planta muy noble, y para mayo sin duda ella va a estar floreciendo, y ahora no tendré una, sino tendré 2 ejemplares de ella misma, ¿sí? Entonces es muy noble, es una planta muy noble. Vamos a ver, estoy quitando el sustrato grueso para que se quede la piedrita más finita, y de esa manera él quede bien firme. Y bueno, mis amigos, en lo que yo termino de hacer esto, quiero decirles que estoy sumamente agradecido con todos ustedes por vernos, por seguirnos, por suscribirse, porque pues llevamos 2 meses y medio aproximadamente y ya somos 550 suscriptores. Ya nos falta muy poquito para llegar a los 1000, así es que pues no seas mala onda, comparte, dile a otros amigos que has encontrado un canal donde aprendes, donde compartimos. Y pues bien, amigos, así quedó esta división de este hermoso Oncidium Sphacellatum flava. Y pues miren, creo que quedó bastante bien. Estéticamente se ve muy bien. Estos son los bulbos traseros, que como habíamos platicado anteriormente, no los vamos a tocar porque tiene aquí un nuevo retoño. Vamos a dejar que ese retoño se siga desarrollando.
Y pues bueno, aparte pues el día de hoy platicamos acerca de esta hermosura que es el Oncidium tigrinum. Y pues bueno, así es que amigos, pues con esto estamos terminando. Yo te pido que si has aprendido, aunque sea un poquito o te ha gustado este video, le des like, te suscribas y nos compartas, ya que eso nos motiva para seguir haciendo más videos para ti. Y como siempre te deseo un excelente cultivo.